Buenas tardes chicos, por acá su profesor de química que lo va a estar acompañando a partir de este segundo corte. Mi nombre es Víctor Gómez, ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad de Oriente. Estoy en la sede de Maturín, tengo alrededor de 13-14 años dictando clases aquí en el Santiago Mariño, entre clases presenciales y clases virtuales. Entonces, en esta ocasión me toca con ustedes a partir de este corte. Entonces quiero aclararle primero por allí cómo es la metodología de los exámenes que yo realizo para que ustedes estén claros con eso, y en caso de que no estén claros, bueno, me puedan avisar, me puedan informar las dudas que tienen y yo pueda aclarárselas. Tienen un grupo de WhatsApp que está en link en la plataforma, si quieren se pueden unir allí, no es obligatorio, pero bueno, pueden unirse porque por allí yo siempre digo que es la manera más rápida y oportuna de ustedes contactarme, porque a veces no estoy todo el día en la plataforma, entonces tardo más en responderle por allí por la plataforma, y por el grupo a veces uno pasa todo el día con el teléfono en la mano, y bueno, en cualquier momentico que yo tengo libre, yo les respondo las dudas que pudieran tener. Hablar un poquito más, bueno, estoy, como les dije, ingeniero de petróleo, ejerzo mi profesión en el área de Punta de Mata, por aquí, un área cerca, como ingeniero de operaciones. Aparte doy clase en lo que era el antiguo Tecnológico de Caripito, que hoy es la Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas, Ludovico Silva. También estoy desempeñándome allí, pues. Entonces, bueno, un poquito atareado, pero sin embargo, bueno, el compromiso sigue siempre siendo el mismo para con todos, ¿no? Para cumplir con todas las obligaciones. El tema que nos toca para este segundo corte es soluciones y propiedades químicas. Ya tienen el material allí en la plataforma, lo han podido revisar. El examen es la semana que viene, como también pueden ubicarlo ahí en la plataforma, que tienen por lo menos el cronograma del primer corte, tienen allí de las fechas de cuándo va a ser esos primeros dos exámenes de ese segundo corte. Entonces, bueno, su primer examen tocaría para la semana que viene, es un examen entrega. Yo le voy a enviar unos ejercicios, ustedes los van a resolver, por supuesto, y me los van a devolver por ahí por la plataforma, en un espacio que dice terminaste tus ejercicios, envíalos aquí. La modalidad que yo utilizo para estos tipos de exámenes, obviamente yo se los entrego, los coloco si es el lunes en la tarde, y ustedes tienen chance de resolver su examen desde el lunes en la tarde hasta el día siguiente en la mañana, 8 o 9 de la mañana, para enviarme esos ejercicios. Yo no doy una semana, no doy 3 días, no doy 4 días para resolver examen. No sé, no difiero un poquito ahí no comparto esa opinión con los demás profesores, pero quien lo haga, bueno, es independiente, ya cada quien trata sus materias como considere. Pues, sin embargo, bueno, no quiere decir que los ejercicios sean sumamente difíciles, lo que van a resolver van a ser del mismo tema que tienen acá. Sin embargo, bueno, para mí el tiempo que yo considero prudencial que ustedes pudieran resolver su ejercicio. Ustedes empiezan a resolverlo siquiera a partir de las 6 hasta las 9 de la noche, porque ustedes van a tener el tiempo que va a tener para resolver ese ejercicio, un tiempo prudencial, pero no es que para un ejercicio que les permita o que les vaya a tocar pasar toda la noche, a menos que, bueno, ustedes no hayan leído nada la guía, no hayan revisado nada, y bueno, ahí empiecen a investigar a última hora y es que empiezan a tardar toda la noche resolviendo los ejercicios. Pero se supone que ustedes van a practicar un poquito antes, van a revisar su material antes, van a ver la clase que les voy a aplicar ahorita y todo eso, pues. Entonces, que les haga más fácil la resolución de sus ejercicios. Entonces, mi examen quiero que tengan claro que son así: lo mando en la tarde y ustedes lo entregan en la mañana en PDF para yo poder revisarles directamente en la plataforma. Entonces ustedes lo envían en PDF. Recuerden que no pueden enviar no puede pesar más de 2 megabytes su ejercicio, su documento que me van a enviar, porque no se los va a permitir la plataforma. Entonces a última hora me van a decir no, que no puedo cargarlo, y es precisamente porque pesa más de 2 megabytes. Entonces tengan a la mano sus compresores, sus programas para comprimir los archivos que pesen menos de 2 megabytes para poder enviarlo. No esperen a última hora para tener todo eso allí a mano, para que no tenga inconveniente pues a la última hora, porque ya cerró en la mañana, cierra y cerró, ya no hay chance de entregar, como se dice, pues. Entonces, por favor, tengan en cuenta todos esos detallitos por allí. Eso en cuanto al examen. Ya el segundo examen, si es un examen en línea, que se lo explicaré en su momento, que tienen otra metodología, y se lo explicaré en su momento cuando toque hacer ese segundo examen. Por ahora, bueno, esa es la metodología que tiene. Como les digo, tienen el link de WhatsApp o por la misma plataforma si quedaron con alguna duda o si tienen alguna duda sobre esa evaluación que vamos a tener. Entrando ya entonces en materia como tal, vamos a acercar un poco acá, en materia como tal de lo que es el tema de soluciones.
Vemos allí entonces que tenemos un concepto de soluciones y me dice que las soluciones, vamos a ampliar un poco más acá esto para mí, para poder visualizarlo mejor. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias, donde el soluto, componente en menor cantidad, se disuelve en el solvente, componente de mayor cantidad. Fíjense entonces que lo básico aquí es que el solvente generalmente, el solvente universal por excelencia es el agua. El solvente universal, no necesariamente el solvente tiene que ser líquido, ojo con eso, pero el solvente universal, digámoslo así, es el agua, y siempre el solvente en una solución va a ser el que va a estar en mayor cantidad. Y el soluto, como le dice allí, es el otro componente que va a estar presente en la solución, pero en menor cantidad. Pues, supónganse una agua con sal, soluto, la sal, y el solvente, el agua, para formar una solución, en este caso, una solución química. Algunas características que podamos ver de lo que son las soluciones, las características de las soluciones, que lo tienen allí también en la guía que les proporcioné. Tienen todo este material, lo tiene allí. O sea, algunas características de las soluciones siempre resulta de la mezcla entre el soluto, que es la sustancia que se disuelve, y el solvente, que es la sustancia en la que se disuelve un soluto. Fíjense siempre, entonces soluto y solvente es lo que va a formar una solución. En algunos casos puede haber más de un soluto, en cuyo caso seguirá siendo una solución química siempre y cuando los solutos no reaccionen entre sí. Okay. La solución química se caracteriza por la mezcla de componentes que no reaccionan químicamente entre sí. Existen diferentes tipos de soluciones dependiendo de la cantidad de soluto disuelto. Sin embargo, la disolubilidad también cambia en función de la temperatura y la presión. Generalmente las características físicas de una solución química son más parecidas a las del solvente, ya que su concentración es mayor. El solvente, recuerden que les dije que ya es la parte líquida, en este caso el agua, no siempre el solvente es líquido. Ok, ejemplo de soluciones químicas. Si echamos un poco de jugo en un agua, bueno, la concentración será tan baja que quedará diluido. Depende, o sea, aquí vamos a ver que hay soluciones o concentraciones que dependiendo de la cantidad de solvente, de soluto que tú le agregues al solvente, bueno, va a ser un tipo de concentración, algún tipo de solución química. Es en este caso que les dice, si echamos un poco de jugo en agua, un poco, la concentración será tan baja que quedará diluido. Simplemente es una dilución, porque estás echando un poco de jugo en una cantidad, digamos, mayor de agua. Entonces, en cambio, si ponemos todo el jugo en el agua, la mezcla cambiará bastante de color, mostrando una solución concentrada. Entonces, fíjense que cuando tengo poca cantidad de soluto en el solvente, entonces es una solución diluida, y cuando agrego una cantidad considerable de soluto a ese solvente, entonces es una solución concentrada. Bueno, acá habla de otro, si le agregan polvo o estas bebidas para preparar jugo que vienen en polvo, bueno, le habla allí de cómo quedarían las concentraciones. Pero vamos a ver acá otros ejemplos de soluciones químicas que le hablan del hidrógeno en su estado gaseoso, puede disolverse en paladio en su estado sólido. Entonces, fíjense, hablan del hidrógeno que se puede disolver en paladio. Fíjense que no son entonces el soluto y el solvente allí, o el solvente allí no sería entonces un líquido, o no sería el agua, que es el que venimos conversando, es el solvente universal, porque les decía, la sal de mesa en su estado sólido se disuelve muy bien en agua líquida. El resultado es una solución química líquida. Bueno, y acá tienen bastante otros ejemplos de soluciones químicas que los pueden revisar allí en la guía. Hablamos aquí ahora de concentraciones, unidades físicas y químicas. Fíjense lo que les hablaba ahorita, muchas propiedades de las soluciones dependen exclusivamente de su concentración. Es el caso del color, el sabor, la densidad, el punto de fusión. El punto de fusión cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido, y el punto de ebullición cuando pasa de líquido a estado gaseoso. Estas dependen de las cantidades de soluto que se incluyen en una solución. En esta figurita que tenemos acá, aquí podemos ver lo que hablaba de las concentraciones ahorita, cuando son concentraciones diluidas cuando son soluciones diluidas y soluciones concentradas. Por ejemplo, acá, si vemos que esto es una bebida un
echamos aquí en este vaso más bien, que contiene agua, un polvo para preparar una bebida. Entonces le echamos poca cantidad, fíjense el color es rosadito nada más pálido y no sería una solución diluida, pero si le echamos un poco más ya va cambiando de color, fíjense cómo le agregamos más, le agregamos un poco más y va cambiando de color así hasta llegar a un color bastante concentrado. Entonces ahí diríamos que es una solución concentrada. Fíjense entonces que va a depender de la cantidad de soluto que yo agregue a ese solvente, porque recuerden que les dije que el solvente siempre es el que va a estar en mayor cantidad en la solución. Ahora algo importante que es donde viene la parte de los ejercicios, que es la concentración expresada en unidades físicas comprende lo que son el porciento masa de soluto, porciento volumen de soluto y partes por millón, lo que es lo mismo que ustedes conocieron, que esto lo vieron ustedes en química de tercer año, porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje volumen-masa. Entonces esto lo que tiene una aplicación directa en situaciones donde no siempre se necesita la precisión de los moles o cuando se trata de cantidades muy pequeñas. Entonces utilizamos esto: porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, que lo vamos a ver ahorita en ejemplos. Y tenemos las unidades de concentración que permiten cuantificar la cantidad de soluto disuelto en un solvente. Permiten cuantificar, fíjense, cuánta cantidad de soluto se disuelve en un solvente. Y estos son la moralidad, la molalidad, las fracciones molares y la normalidad. Tenemos esas 4 unidades de concentración que también vamos a ver ejercicios de ellas. Ahora bien, tienen una tablita acá donde les hago ver las fórmulas de lo que hablábamos primero, lo que es porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen o porcentaje volumen-volumen, que es lo mismo que diga porcentaje masa de soluto, porcentaje volumen de soluto, partes por millón. Entonces, esta es la formulita para el porcentaje masa del soluto. Masa del soluto entre la masa total de la solución por 100. Unidades de masa iguales en numerador y denominador, bueno, pues obviamente para que se puedan cancelar. Es decir, que la masa del soluto tiene que estar en gramos o en kilogramos, dependiendo de la unidad que tenga. Y la masa total también tiene que estar en gramos o en kilogramos, las mismas unidades. Porcentaje volumen de soluto porcentaje volumen soluto es volumen del soluto entre el volumen total de la solución que voy a tener por 100. Por 100 para llevarlo a porcentaje. Y las partes por millón lo que me hacen es ver la cantidad de soluto, como es una cantidad muy pequeña de soluto que estoy agregando, entonces qué partes, por eso lo expresamos en partes por millones para cuantificar esa cantidad tan pequeña que estoy agregando allí de soluto en esa solución. Partes por millón, entonces sería la masa del soluto entre el volumen total, una parte bastante pequeña, que las unidades son miligramos entre litros. Ahora, conversiones para los símbolos de la fórmula. Acá tienen, bueno, las expresiones que se están utilizando acá. S es el soluto, M es la masa, N es el número de moles, B es el volumen, D es el solvente. Como es el solvente y soluto, bueno, obviamente empiezan las dos por S, entonces aquí lo que se hace es distinguir el soluto con la S y el solvente lo ponen con la D, pues. Y la T es solución, volumen total de solución. Importante esto acá: masa del soluto más la masa del solvente es igual a masa total. Masa de lo que tengo por ejemplo, una solución de agua con sal, masa de la sal más la masa del agua me va a dar la masa total. Número de moles del soluto más el número de moles de la solución, del solvente me va a dar el número total. El volumen de la solución más el volumen del soluto, con las letras, el volumen del soluto más el volumen del solvente me va a dar el volumen total. Estas formulitas acá son muy importantes porque en algún momento las van a utilizar en los ejercicios. Tienen que estar pendientes qué le están dando, eso es importantísimo en los ejercicios, qué me están dando y qué me están pidiendo. Y con eso que me están dando, de dónde yo puedo sacar lo que me están pidiendo. Vamos a verlo ahorita en los ejercicios, pero tienen que tener claro y tener presente estas formulitas que son las generales, pues. Tienen que estar pendientes con eso. El peso molecular del soluto es gramos sobre mol, que es ppm. Esto lo vieron ustedes también en química, recuerdo que lo han debido ver en tercer año por allí de bachillerato. Peso molecular la densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad, masa sobre volumen, también pendiente con eso porque la podemos utilizar por ahí esa formulita. Número del soluto, o número de moles del soluto es la masa del soluto entre el peso molecular. Ecuación de disolución, bueno, la concentración 1 por el volumen de una concentración 2 es igual a una concentración 2 por un volumen 2.
estas unidades físicas o químicas. Ok, vamos a ver entonces, empezar a ver los ejercicios de porcentajes, de los porcentajes que les conversaba hace un ratico: porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen. Vamos a ver los ejercicios que son los que nos interesan resolver en este caso. Estos son bastante sencillos. Fíjense acá, queremos resolver un porcentaje masa-masa. Como les dije, la fórmula es masa del soluto en gramos, en este caso, entre la masa de la solución en gramos por 100. Si yo tengo entonces un ejemplo, me dicen se disuelven 20 gramos de sal en 80 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje masa-masa de la solución? Fíjense, yo les decía ahorita que lo primero que tengo que tener en cuenta es qué me están pidiendo y qué tengo, qué me da el ejercicio, qué me proporciona el ejercicio. Yo voy a partir de mi fórmula. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo masa, porcentaje masa-masa. Y la fórmula es masa del soluto entre masa de la solución. Entonces empiezo a buscar si esos datos yo los tengo en lo que me está dando el ejercicio. Masa del soluto. La masa del soluto sí la tengo, que son 20 gramos de sal. Recuerden que les dije que en una solución la parte líquida es la que siempre está en mayor, o el solvente es el que está siempre en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. No siempre el solvente es agua, depende de las soluciones que estén tratando, pero generalmente ese es el solvente universal. En este caso, bueno, me dan la masa del soluto, que son 20 gramos de sal, entre la masa de la solución. La masa de la solución, como lo vimos acá, fíjense, la masa de la solución o la masa total es la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, yo aquí necesito la masa de la solución o la masa total. ¿Qué voy a hacer yo para sacar esa masa de la solución? Sumar la masa del soluto más la masa del solvente. Y eso es igual a 100 gramos. Fíjense, entonces, ahora sí puedo dar respuesta a mi fórmula, que sería masa del soluto son 20 entre la masa de la solución, que son 100 gramos. Por 100, eso es igual a 20 masa sobre masa. Entonces, eso es que en 100 gramos de la solución están contenidos 20 gramos de soluto. Eso es la interpretación de en 100 gramos de solución están contenidos 20 gramos de mi soluto, que es en este caso la sal. Esa es la interpretación que se le da a esto que está acá. Entonces vamos a hacer otro ejercicio ahora de porcentaje volumen-volumen. La fórmula para porcentaje de volumen muy parecido a la anterior, pero en este caso obviamente con volúmenes, pues no con masas. Volumen del soluto en mililitros entre el volumen de la solución en mililitros por 100. Me dicen, se mezclan 30 mililitros de alcohol con agua. 30 mililitros de alcohol con agua hasta completar 150 mililitros de solución. Ya creo que ahí me están dando todos los datos para yo aplicarlos directamente en mi fórmula. Volumen del soluto. Ya me están diciendo, si ya yo sé que se están disolviendo, se están mezclando 30 mililitros de alcohol con agua, ya yo sé que entonces el agua va a ser mi solvente y la otro componente va a ser mi soluto, en este caso 30 mililitros, entre volumen de la solución. ¿Cuál es el volumen de la solución? Me lo está dando el ejercicio. Me dicen hasta completar 150 mililitros de solución. Entonces serían 30 entre 150 por 100. Entonces igual a 20% volumen-volumen. En este caso 1000 mililitros o un litro, si lo llamamos a litro, en 1000 mililitros de solución están contenidos 20 de solvente. En este caso de alcohol, pues, que es el solvente que estamos tratando, perdón, de soluto, perdón, que es el que estamos tratando en este ejercicio. En 100 mililitros de solución están contenidos 20 mililitros de mi soluto, que sería el alcohol. Esa es la interpretación para este porcentaje de volumen-volumen. Ahora, también hay porcentaje masa-volumen. Masa del soluto entre el volumen de la solución por 100. Ahora, se disuelven 5 gramos de azúcar en agua. Ya, entonces eso me llega a decir el agua. Bueno, hay agua presente, ese es el solvente. Hasta obtener 250 mililitros de solución. Fíjense, también está directo ya para meter los datos. Ya yo sé que el azúcar es mi soluto, 5 gramos, y me están dando la cantidad de solución, que son 250 mililitros por 100. Esto me da, hago mi operación matemática y me da 2% masa-volumen. En 1000 mililitros de solución están contenidos 2 gramos de mi soluto, que es el azúcar. En 1000 mililitros están contenidos 2 gramos de soluto, que es el azúcar. La interpretación para este caso de porcentaje masa-volumen.
partes por millón. Las partes por millón, su formulita es esta, que ya la vimos hace ratico ahí arriba, en la lámina anterior. Decía masa del soluto en gramos entre el volumen de la solución en litros. Entonces, me da un ejercicio que se dice, se disuelven 0.025 gramos de cloruro de sodio en 500 litros de agua. Calcular la concentración de cloruro de sodio en partes por millón. Les decía que las partes por millón se utilizan para cuando necesito comparar o calcular concentraciones muy pequeñas en una solución. En este caso, con una concentración, fíjense que estoy en 500 litros de agua, estoy agregando apenas 0.025 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Quiero ver la concentración en partes por millón, esa parte pequeñita, pues. Entonces, masa del soluto, ya me están dando la masa del soluto, 0.025 entre 500 litros, que es el volumen de la solución, por 1000. Esa es la fórmula de partes por millón. ¿Por qué se multiplica por 1000? Se los digo acá, o se los dice acá el ejercicio. Una parte por millón es igual a 1 miligramo sobre litro. Y para llevar entonces eso, por eso se multiplica por 1000 para convertir los gramos a mililitros. Por eso se multiplica en la fórmula. La fórmula está multiplicada por 1000 para llevar esos gramos a mililitros. Entonces, piense, 0.025 entre 500 por 1000, me va a quedar entonces 25 entre 500, o cuando después multiplique por 1000 esto acá, me queda 0.05 partes por millón, lo que es lo mismo gramos sobre miligramos sobre litro, partes por millón o miligramos sobre litros. Simplemente por eso se multiplica por 1000 para llevar, me queden partes por millón, pero esas partes por millón es lo mismo que yo diga miligramos sobre litros. Es la interpretación entonces de lo que es partes por millón. Entonces estos ejercicios que hemos visto son importantes porque me van a ayudar a resolver ejercicios de lo que es molaridad, normalidad y fracción molar. Son importantes que ustedes lo conozcan porque también se mezclan con estas concentraciones que vamos a ver ahora. Entonces es importante que conozcamos esta parte acá de calcular esos porcentajes. Y acá entonces vienen lo que sí son las concentraciones en unidades químicas, que es la molaridad. Tiene su fórmula acá, M mayúscula es igual al número de moles del soluto entre el volumen total. Las unidades son mol sobre litro. La molalidad, M minúscula, número de soluto entre la masa del solvente. Número de moles del soluto entre la masa del solvente. Mol sobre kilogramo. Fracción molar representa con una X entre el número de moles del soluto entre los moles totales. Adimensional, no tiene unidades, pues. La normalidad, pero la normalidad sí se hace en varios pasos porque involucra varias formulitas. Si necesitas varios pasos para poder resolver lo que es la ecuación de normalidad como tal. Fíjense, normalidad es el número equivalente entre el volumen total, pero el número equivalente es igual a la masa del soluto entre el peso equivalente, pero el peso equivalente es igual al peso molecular del soluto entre un factor adimensional que es AZ. Y este factor AZ va a depender de la cantidad de hidrógenos que tenga el compuesto que le estén dando. Aquí le dan algunos ejemplos. Por ejemplo, para SO4, para este ácido, el AZ es 2. ¿Por qué? Porque es la cantidad de hidrógenos que tiene acá ese ácido. Por ejemplo, para este ácido HNO3, la cantidad de hidrógeno es 1, acá la cantidad de hidrógeno es 3, y así lo pueden ver aquí en esta tablita. Entonces, ese AZ va a depender entonces de la cantidad de hidrógenos que tenga el compuesto o el ácido que estén trabajando o con el cual vayan a trabajar en su ejercicio. Acá tienen las unidades para cada una de estas que están acá. Peso molecular. Peso molecular lo vieron ustedes en química de tercer año. ¿Cómo calculaban ustedes el peso molecular? Con la tabla periódica. Tienen que tener entonces a mano la tabla periódica, un compuesto. Entonces, por ejemplo, este compuesto, este ácido que está acá, H2SO4, para calcular el peso molecular de esto va a depender entonces cuál es el peso atómico que aparece en la tabla periódica y los átomos que va a tener cada uno de estos componentes en el ácido como tal, o en la forma del ácido como tal. Entonces, así se calculamos el peso molecular de unos compuestos o de un ácido. Entonces, pila con eso, con su tabla periódica, y recordaron entonces un poquito. Bueno, ahorita les voy a explicar más o menos cómo se calcula el peso molecular, pero para que ustedes lo refresquen también lo que vieron por allá en tercer año de bachillerato. Vamos entonces a hacer un ejemplo ya de estas concentraciones. Fíjense, determinen la molalidad, que es la con M minúscula,
de una disolución de ácido sulfúrico H2SO4 que contiene 24,4 gramos de ácido en 198 gramos de agua. El peso molecular del ácido sulfúrico ya se lo están dando 98 gramos sobre mol. Lo primero que ustedes tienen que hacer, les decía, ustedes se van a la fórmula. Me están pidiendo molaridad. Bueno, yo agarro y planteo mi fórmula de molaridad. Número de moles del soluto entre la masa del solvente. Esa es la fórmula de molaridad. Número de moles del soluto entre la masa del solvente. Ahora, yo digo entonces, ¿tengo el número de moles del solvente? No lo tengo directamente, no me lo está dando el ejercicio directamente, pero yo sé que eso es con fórmula. Ustedes tienen que agarrar su cuadernito, sus fichas, como ustedes quieran, y anotan todas sus fórmulas que vayan a utilizar, las tienen ahí a mano. Para que cuando ustedes necesiten, en este caso, fíjense, no tengo el número de moles del soluto. Pero yo sé que el número de moles del soluto se calcula de esta manera, con masa del soluto entre mi peso molecular del soluto. La masa del soluto yo sí la tengo, porque la masa del soluto sí me la da el ejercicio, 24 gramos de ácido en 198 gramos de agua. Yo sé que el agua es el solvente, los 198 gramos de agua. Lo que el 24.4 es el soluto, que es el que yo necesito para calcular el número de moles de soluto. Entre mi peso molecular. Ahora, aquí viene el peso molecular, se lo está dando directamente el ejercicio. Sin embargo, si no se los da, la forma de sacarlo, ustedes lo recordarán ya de bachillerato, es la siguiente. Ustedes componen este ácido que le están dando: hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno, su peso atómico es 1, que está en la tabla periódica. En este caso hay 2 hidrógenos, es igual a 2 gramos sobre mol. El azufre, su peso atómico que está en la tabla periódica es 32. Por 1, un solo elemento que está acá de azufre en este compuesto, serían 32 gramos sobre mol. Y el oxígeno, su peso atómico que está en la tabla periódica es 16 multiplicado por 4, que es 4 átomos de de oxígeno que están acá presentes, sería 16 por 4, son 64. Sumo estos 3, 2 más 32 más 64, y eso me da 98 gramos sobre mol. Así se calcula el peso molecular de un compuesto, si no se los da el ejercicio directamente. Por eso les decía que tuvieran a mano su tabla periódica. Ok, calculado entonces el número de moles con la masa del soluto que me la da el ejercicio y el peso molecular, que ya lo acabamos de calcular, entonces tengo mi número de moles del soluto y voy a calcular o a ver dónde está la masa del solvente. La masa del solvente, bueno, acá calculamos el número de moles del soluto, que serían 24.4, como les di, entre 98 me da 0.249 mol. Ahora, para calcular ya directamente la molaridad, porque tengo todos los datos, tengo el número de moles del soluto entre la masa del solvente que me la dan aquí, 198 gramos de agua. Y hago mis cálculos y me da entonces 1.26 mol sobre kilogramo. En un kilogramo hay 1.26, un kilogramo de esta solución hay 1.26 mol. Esa es la interpretación para esta molaridad. Ok, pasamos a otro ejercicio que dice: una solución de ácido fosfórico H3PO4 al 25% en peso de ácido tiene una densidad de 1.050 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcular la concentración molar, que es la molaridad, la concentración normal, que es la normalidad, la primera es la molaridad, la tercera, y la fracción molar. Acá en este ejercicio están pidiendo las 4 concentraciones, que las calculemos. Ya ustedes saben que el soluto es que es el ácido fosfórico, porque tienen H3PO4 y el solvente va a ser el agua. Entonces, esta tablita que le da acá es referencial para cómo se hicieron los cálculos acá, qué datos tengo pues adicionales acá. Pero como yo les decía a ustedes en un ejercicio, lo primero que tienen que hacer es qué me están pidiendo y qué tengo, y de eso que tengo, qué puedo resolver para, obviamente, obtener mi cálculo final pues. Entonces vamos a empezar con la concentración molar, que es la molaridad, cálculo de la molaridad. Yo me voy a ir acá de abajo hacia arriba en este cálculo que se hizo acá. A mí me están pidiendo la molaridad. La molaridad es, en mayúscula, es
número de moles del soluto entre volumen total. Esto es la fórmula de molaridad, número de moles del soluto entre el volumen total. Y yo entonces empiezo a ver, tengo el número de moles del soluto, el ejercicio no me da el número de moles del soluto. Volumen total tampoco me da el volumen total. Entonces yo voy a empezar de abajo hacia arriba. Entonces empiezo, bueno, ¿cuál es la fórmula para calcular el número de moles del soluto? Ya yo sé que fue la misma que usamos ahorita en la cálculo de molaridad. Número del soluto es la masa del soluto entre mi peso molecular. Masa del soluto, 250 gramos. Pero yo tengo la masa del soluto, yo me voy a mi ejercicio. ¿Aquí me dan alguna masa? No, aquí en mi ejercicio no me dan ninguna masa. Entonces yo dejo acá, en esta fórmula que tengo acá, no conozco la masa del soluto, conozco el peso molecular, porque el peso molecular lo podemos calcular como les expliqué ahorita. Tenemos otro compuesto diferente. Fíjense, H vale 1, es el peso atómico por 3, este que vale 31 por 1, el oxígeno que vale 16 por 4 son 64, sumo los 3, también me va a dar 98 gramos sobre mol. Ese es mi peso molecular. De acá yo conozco el peso molecular, pero yo no conozco la masa del soluto porque no me la da el ejercicio. ¿De dónde puedo yo sacar la masa del soluto? Entonces yo me voy aquí arriba. ¿Qué me está dando el ejercicio de donde yo puedo sacar esa masa del soluto? Acá me está dando algo importante. 25% en peso de ácido. Este 25% es porcentaje masa-masa. ¿Cuál es la fórmula del porcentaje masa-masa? La fórmula del porcentaje masa-masa es masa del soluto entre la masa total por 100. De allí yo podría despejar entonces la masa del soluto. Fíjense, al despejarla me queda masa del soluto es igual al porcentaje masa del soluto por la masa total entre 100. Porcentaje masa del soluto es el que me están dando, 25. Masa total son 1000 porque asumimos que todos los cálculos son en base a 1000 gramos. 1000 entre 100. Estoy despejando, repito, la masa del soluto de acá. Despejo mi masa del soluto y me da 250. Ahora sí la puedo utilizar acá para calcular el número del soluto, de moles del soluto. 250 entre 98 me da 2.55 mol. Sigo acá, que es lo que quiero calcular, la molaridad, pero todavía me falta el volumen total. ¿De dónde saco yo mi volumen total? A mí me están dando perdón, la densidad. ¿Qué puedo hacer yo con la densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Ya yo tengo una masa total, que es 1000 gramos porque es la base del cálculo. Todo está en base a 1000 gramos. De ahí yo puedo despejar, y me están dando la densidad, yo puedo despejar el volumen de allí en volumen total. Fíjense, despejado de acá. Densidad es igual a masa sobre volumen, volumen es igual a masa entre la densidad. 1000 gramos entre 1.050 gramos sobre centímetros cúbicos me da entonces el volumen total que yo necesito. Ese volumen es el que yo voy a sustituir acá abajo en la fórmula de molaridad. Entonces ya tengo el número de moles que lo calculé acá y el volumen total que lo calculé a través de la fórmula de densidad. Calculo entonces la molaridad, 2.67 mol sobre litros. En 1000 litros está contenido 2.67 mol de esa solución o del soluto. Ahora, cálculo de la normalidad. Para la normalidad yo también agarro y me voy a la fórmula de normalidad. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Cuál es mi fórmula de normalidad? Esta. Normalidad es número equivalente entre volumen total. ¿Qué conozco de aquí? El volumen total porque lo calculé. 0.952 ahorita. Pero no conozco el número equivalente. Pero ¿cuál es la fórmula del número equivalente? Masa del soluto entre peso equivalente. Tengo la masa del soluto, 250 gramos, porque la calculé también arriba en el paso anterior. Entre mi peso equivalente. Este peso equivalente no lo tengo, pero ¿cuál es la fórmula de peso equivalente? Masa, peso molecular, que ya yo lo tengo, que es 98, entre AZ. AZ fue lo que les dije, que era adimensional y va a depender de la cantidad de hidrógenos que tenga mi compuesto. ¿Cuántos hidrógenos tiene mi compuesto que me están dando? Voy acá, tiene 3 hidrógenos. Entonces AZ vale 3. AZ vale 3. 98 entre 3 me da esto. Entonces esto es mi peso equivalente. Entonces, para calcular el número equivalente necesito la masa del soluto entre mi peso equivalente, que me da 7.65 equivalente. Ya puedo entonces calcular la normalidad, porque tengo todo para calcular la normalidad, que me da 8 gramos sobre equivalente. Luego voy a calcular la molalidad. Fórmula de la molalidad: número de moles del soluto entre la masa del solvente. Yo tengo los números de moles del soluto, 2.55. Que lo calculamos en la parte de arriba. Acuérdense que lo calculamos acá a 2.55. Cuando calculamos la molaridad, aquí está, número del soluto, de moles del soluto, 2.55 entre
número de moles o de la masa del solvente. ¿De dónde saco este 0,75 que es la masa del solvente? Fíjense, la masa del solvente, acuérdense que la masa total es masa del soluto más la masa del solvente. Masa del soluto, para calcular entonces la masa del solvente, yo necesito restarle a la masa total la masa de la masa total, necesito restarle la masa del soluto. Masa del solvente es igual a la masa total, que son 1000, menos la masa del solvente, que son 250. Esto me va a dar 750. Es la masa del solvente. Ahora, esa masa del solvente es la que voy a sustituir yo acá para el cálculo de molalidad, 0,75. Y obtengo entonces mi cálculo de molalidad. Y finalmente entonces me piden el cálculo de las fracciones molares. Las fracciones molares, me voy a lo que es la fórmula de fracciones molares. Fracciones molares me dice número de soluto, de moles del soluto entre el número total. Ya yo tengo el número de moles del soluto, que son 255, pero no tengo el número de moles totales. ¿Cómo calculo yo el número de moles totales? Algo análogo como hicimos con la masa total o con la masa del solvente. Para calcular yo la masa, los números de moles totales, eso es igual al número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Yo conozco el número de solventes, de moles del solvente, y conozco el número de moles del soluto, del soluto y del solvente. Serían 255 más 41,66, me da esto 44,21. ¿De dónde saqué este 41,66? Viene de acá. ¿Cómo se calcula la masa o el número de moles del solvente? Masa del solvente, que ya la acabo de calcular, 750, entre el peso molecular. En este caso, ¿cuál es mi solvente? El agua. Estoy haciendo el cálculo para el solvente, que el solvente es el agua. ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18. H2O. Hay dos hidrógenos, el hidrógeno vale 1, 1 por 2 son 2, y el oxígeno vale 16, y hay dos hidrógenos. Entonces, hay un solo hidrógeno, un solo oxígeno y dos hidrógenos, entonces serían 18. 16 más 2 son 18 gramos sobre mol, que sería el peso molecular del agua, 18 gramos sobre mol. Entonces tengo ya el número de moles del soluto y el número de moles del solvente. Puedo hallar el número de moles totales, que serían 44,21. Para hallar aquí, hallar aquí en el soluto la fracción molar. ¿Qué es lo que me dice? Esta fracción 0,057 es lo que está contenido de soluto, la fracción que está contenido de soluto en esa solución, pues 0,057. Y para calcular la fracción molar del solvente, bueno, sería entonces con los cálculos del solvente o con los valores del solvente. Número de moles del solvente entre el número totales. 41,66 entre 44,21 me da 0,942 fracciones de lo que está contenido de solvente en esa solución, de la fracción que está contenida de solvente en la solución. Siempre debería ser mayor lo del solvente que el soluto, porque el solvente siempre es el que está en mayor cantidad en la solución. Entonces, esto es lo que respecta a los cálculos que vamos a ver nosotros, que vamos a tener de concentraciones. Ya lo que nos queda acá de propiedades coligativas, bueno, pueden revisarlo, leerlo. También hay unos ejercicios allí de propiedades coligativas que lo podemos revisar entonces en un próximo encuentro, antes del examen por supuesto. Entonces vayan revisando esas propiedades coligativas allí. Pero por ahora entonces me interesa esto, que vuelvan a repasar esto, referenciense en otros ejercicios que puedan conseguir por allí, o en la plataforma también están otros ejercicios por allí, pero son estos cálculos de esta forma que nosotros vamos a ver para ese primer examen, que como ya les dije, un examen que tienen que entregarme. Se los envío el día lunes en la tarde y ustedes lo devuelven el día siguiente, ya obviamente resuelto bajo los parámetros que les comenté al principio. Vi que por allí se unió un chico, no sé si tienes alguna duda. Bueno, me parece que el chico se fue. Está por aquí. Buenas noches, profesor. Cuéntelo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien. Disculpe que entré un poquito tarde, lo que pasa es que estaba trabajando. Ok, no te preocupes. Bueno, por lo menos estuviste en la parte de los ejercicios, por lo menos. Sí, por lo menos vi una parte. Le iba a preguntar era si queda grabado.
Sí, correcto, eso es lo que estaba haciendo ahorita cuando me intentaron, disculpa, cuando me intentaron llamar, bueno, se me quitó la grabación, pero bueno, pude grabar entonces a partir la otra parte, entonces uno a las dos partes y sí se las dejo allí en la plataforma, pues. Ok, otra pregunta. ¿Usted es el que nos va a dar de ahorita en adelante? Correcto, eso me informaron la semana pasada. Ah, ya. Y con respecto a la evaluación que hay el 2, usted la va a publicar y es que resolución de estos mismos ejercicios, de moralidad y todo eso. Correcto, este tipo de ejercicios es lo que van a tener para su examen de ese día. Pues yo se los publico en la tarde, el examen que van a resolver, y ustedes, bueno, empiezan a resolverlo. Hasta el día siguiente tienen para entregarme ese ejercicio, pues. Escrito, me imagino, todo No, escrito. correcto. Tienen que ser escritos, por supuesto, a mano, pues. Y ustedes Otra escanean. pregunta que le iba a hacer, profesor. Bueno. ¿De casualidad no hay así como un grupo de WhatsApp que usted tenga o haya creado? Sí, al principio de la clase les comenté, les hablé de todo sobre eso, pues les comenté, y ahí en la plataforma está un link. Ahí al principio les comenté todo cómo iba a ser el examen, y aparte les dije que está el grupo también, que pueden unirse por allí, pues. Ok. No, profesor, pues muchísimas gracias. Voy a revisar otra vez el video desde el principio porque como no me dio chance de entrar desde temprano. Bueno, vale, Y pues cualquier duda le estoy escribiendo por WhatsApp o por el mismo Saya. Perfecto. Sí va, no hay problema. Dale, muchísimas gracias, profesor. Vale, Feliz noche. igualmente, mano.